la memoria de todas las personas que sufrieron las consecuencias injustas de la brujomanía europea, a quienes dedicaron y dedican su trabajo a hacerles justicia, a Alonso de Salazar y Frías, por buscar y defender la verdad en nuestra historia, y a don Francisco de Goya y Lucientes, por retratar la superstición, para que no olvidemos sus monstruos. Viendo a mis pies el abismo negro y profundo en donde se revolvía el agua entre las tinieblas, imitando gemidos y lamentos, y en lontananza el castillo tradicional, coronado de almenas oscuras que parecían fantasmas asomados a los muros, sentí una impresión angustiosa. Mis cabellos se erizaron involuntariamente y la razón, dominada por la fantasía, a la que todo ayudaba, el sitio, la hora y el silencio de la noche, vaciló un punto y casi creí que las absurdas consejas de las brujerías y los maleficios pudieran ser posibles. Gustavo Adolfo Bécquer, desde mi celda. Breve viaje por la España de las brujas. Una ficción sonora basada en la obra de Javier Prado Coronel y Clara Díez Valls. Vuelos nocturnos, gatos negros, elixires, ponzoñas y venenos, escobas, mal de ojo, inquisidores y torturas. Y sí, encuentros con el diablo. A día de hoy, parece fácil identificar a una bruja. Con tan solo mencionarla se aparece en nuestra mente la silueta de una mujer anciana y verrugosa, vestida de negro, rematada con un sombrero picudo, a la que es fácil imaginar volando sobre su escoba, bailando en siniestras reuniones alrededor de una hoguera o carcajeando mientras remueve un caldero burbujeante lleno de cosas repulsivas. Parece lo más natural del mundo. Una bruja es una bruja, y su imagen nos parece ya tan corriente y familiar que muchos la dan por algo atemporal, remoto e inamovible, pero nada más lejos de la realidad. Sus representaciones son y han sido tan variadas como remotas en el tiempo. El concepto de bruja, tal y como lo entendemos en la actualidad, ha sido popularizado principalmente por la cultura anglosajona y es de todo menos antiguo. Se ha formado mezclando elementos de lo más diversos en un caldero lleno a rebosar, muy apropiadamente. Cuentos populares, leyendas, hechos históricos y, por desgracia, el sufrimiento de miles de personas que vivieron en sus carnes las consecuencias de ser señaladas como brujas. Con todo esto, removido con ahínco hasta hacer los ingredientes indistinguibles unos de otros, surge al fin ese revoltijo en forma de arquetipo que todos creemos conocer. Y no debemos culparnos por ello. Trazar unos orígenes que definan la verdadera historia de las brujas o de la brujería no es sencillo. Como en la propia imagen de bruja,
el devenir de sus acontecimientos aparece trufado de mitos, falsedades y lagunas que han propiciado debates de lo más acalorados entre historiadores, antropólogos y folcloristas. Lejos queda de nuestra intención dar un giro a las investigaciones de estos o aportar ningún dato revolucionario. Más bien, este breve viaje, haciendo honor a su nombre, sirve como un pequeño recorrido que intenta poner algo de orden y luz en ese caos oscuro y espinoso que es la historia de la brujería en España. Porque en España, a pesar de lo que muchos puedan pensar, las historias sobre brujas y hechiceras no tienen nada que envidiar a las de ningún otro lugar de Europa, cuando no del resto del mundo. Raro es el pueblo que no posee en su haber alguna leyenda sobre estos personajes, o al menos algún viejo testimonio sobre acusaciones de brujería o hechicería. Y no se nos ocurre mejor lugar para empezar que los Pirineos, allí donde parece que surgen los primeros registros sobre las brujas. Este lugar único en la historia de la brujería europea, a la vez frontera y puente, almacén de conocimientos y prisión en aislamiento de sus habitantes. Es hora de desaprender lo aprendido, de emprender el viaje y enfrentarnos a esas cumbres imponentes donde habitaban las criaturas que luego vendríamos en llamar brujas. Seres que, en contra de lo que podamos pensar hoy, no pueden estar más alejados de la imagen que tenemos de ellas. La bruja primigenia. La palabra bruja parece nacer en los Pirineos catalanes. Una primera mención aparece en un diccionario catalán árabe de 1257, donde el fraile dominico Ramón Martí habla de la bruxa, no como humana, sino describiéndola como algún tipo de demonio o entidad nocturna femenina. Por su parte, algunos estudiosos como Carmelo Lisón Tolosana señalan que este término, bruxa, aún usado en gallego, asturiano y portugués, podría tener su origen en brouxa, un vocablo aún más antiguo, del que se tienen pocos datos y que también se parece a los casi desaparecidos brush o bruche franceses. Esta bruxa o bruxa habría evolucionado a brocha, palabra recogida en 1396 en la zona de Barbastro y que aún se usa en algunas zonas de Huesca. Lo interesante de este término es que aquí ya haría referencia a hechiceras humanas, relacionándolas con crímenes y maleficios de carácter sobrenatural. Siglos después, a principios del XVI, en el Pirineo vasco-navarro, el canónigo Martín de Arles añadiría en un tratado sobre maleficios que estas brochas podían convertirse en animales para perpetrar sus fechorías, acercándose aún más a la imagen de la bruja moderna. Ante esta mezcolanza de términos, resulta interesante acudir al posible significado de la raíz común a todas estas palabras. En opinión de algunos expertos, como el historiador Pau Castell, la palabra bruxa podría tener su origen en la raíz indoeuropea breus, algo así como estrangular, ahogar o aplastar. La bruja primigenia sería, según esta teoría, una entidad parecida a criaturas presentes en diversos folclores, como los íncubos y súcubos, causantes de las pesadillas, los malos sueños y la angustia nocturna. Y hay muchos indicios que llevan a pensar esto. Sin ir más lejos, en el ya citado diccionario de 1257, a la bruxa se la compara directamente con los términos habiba, amante y cabús, la forma árabe de pesadilla, y también con carina, demonio femenino que asesinaba niños, vocablo evocador de una criatura nocturna e infanticida que nos lleva a hablar de otros personajes,
aún más antiguos, donde quizá podamos encontrar ciertos antecedentes de las brujas primitivas. Uno de ellos es la Strix romana, que aparece mencionada por primera vez por Plauto en el 191 a.C. y era descrita por Ovidio como una especie de terrible pájaro de plumas blancas, garras afiladas y ojos fijos. Era similar a las arpías, aunque en realidad se trataba de personas transformadas en ave mediante artes mágicas que devoraban a los niños aún lactantes en los descuidos de la nodriza. Su nombre provendría de su graznar, stridere, espeluznante y nocturno, aunque también se baraja el verbo griego strynx, chillar, asociado a menudo con estas aves sanguinarias. Todo esto es especialmente interesante si añadimos que strix es la raíz del famoso strigoi, vocablo que se usa para describir a los no muertos, vampiros o brujas en Rumanía, y también de la strega italiana, que aún se utiliza en dicho país mediterráneo para referirse a las brujas y hechiceras. Cabe señalar que la palabra strix se usa igualmente para describir a las lechuzas y demás aves de la familia de las Strigidae, animales enormemente relacionados con las brujas, como se verá a lo largo de este libro. Similar a la Strix es también la Lamia griega, a la que la mitología describe como una reina amante de Zeus que fue maldecida por Hera, su esposa. Se convirtió así en una criatura incapaz de dormir, carente de párpados y siempre sedienta de sangre, tanto que acabó primero por devorar a sus propios hijos y luego a niños ajenos que robaba de sus cunas. Lamia también podía cambiar de forma, y quizá por ello su nombre acabó siendo empleado para hacer referencia a todas las entidades nocturnas e infanticidas. La palabra ha sobrevivido en la península ibérica, aunque se refiere a un personaje bastante distinto al grecorromano. En la mitología vasca, las lamias son bellas mujeres, equivalentes a las hadas europeas, que gustan de peinar sus cabellos dorados en los ríos y fuentes. También tienen parte animal, pues a menudo se las representa con pies de oca o pato. Con la Iglesia hemos topado. Durante la Edad Media, la bruxa, la strix, la lamia y la hex, palabra germánica de connotaciones similares, comenzaron a ser mencionadas por religiosos y teólogos en sus escritos. Aquellos personajes legendarios, casi emisarios de la noche y el más allá, fueron tachados por estos autores como supersticiones que convenía desterrar, pues no era posible, como dijo en el siglo XII el obispo de Chartres, Juan de Salisbury, que los bebés fueran secuestrados por las lamias, las cuales los cortan en pedazos y los comen, y las brujas se llenan la panza con ellos. Como vemos, en estos testimonios empezamos a hallar numerosos arquetipos míticos: el vuelo nocturno, el robo y la ingesta de vino, el secuestro de personas durante el sueño, que bien podríamos relacionar con los cortejos sobrenaturales, las cacerías salvajes y las comitivas de seres feéricos de las mitologías europeas. El primer gran paso en la lucha eclesiástica contra las brujas no llegaría hasta el siglo X, con un texto religioso conocido como el Canon Episcopi. En él se habla de ciertos grupos de mujeres que aún adoraban a diosas paganas, como Diana o Herodiana, y que por las noches acudían a reunirse con dichas deidades en lugares apartados. El autor señala que esto es imposible, y que la única explicación que cabe imaginar es que tales encuentros nocturnos en realidad nunca se producían, sino que formaban parte de imaginaciones y fantasías de estas mujeres inducidas por el diablo. De este modo, intentando deshacerse de cultos religiosos anteriores al cristiano, el Canon Episcopi aúna las creencias en lamias y brujas con la veneración de Hécate,
Diana, Herodías o Noctíluca, y relaciona todo ello por primera vez con el demonio. Y es a partir de aquí cuando este personaje infernal comenzará a ser visto como el compañero inseparable de las brujas, ya humanizadas, que las acompañará a lo largo de la historia. Cabe decir que del mismo modo en que resulta imposible apresar la oscuridad, las autoridades civiles o los inquisidores jamás capturarían bruxa, lamia o strix alguna. Las que pagaron por sus fechorías, las que fueron acusadas de participar en cabalgatas nocturnas por los cielos y asesinar tiernos niños de pecho, fueron mujeres de carne y hueso. La bruja se vuelve mortal. La metamorfosis de la bruja, su conversión de entidad oscura en persona humana, fue un proceso lento y gradual. El Canon Episcopi constituye un primer paso, pero aún quedaban muchos años para la gran caza de brujas o brujomanía en Europa, donde miles de inocentes fueron acusados de pertenecer a esta especie de criaturas sobrenaturales. Muy revelador en este camino es el siguiente testimonio de Santo Tomás, que ya en el siglo XIII hacía ver las futuras intenciones de la Iglesia para con la magia y los demonios, al decir: «La fe católica quiere que los demonios sean algo, que puedan dañar durante sus operaciones e impedir la cópula carnal. Quiere también que se proscriba la idea de que son puras fantasmagorías los que asustan a los hombres cuando se habla de magia, como idea que revela poca fe». Es también en este siglo cuando la Iglesia católica comienza a considerar la brujería y la hechicería, de la que luego hablaremos, como formas de herejía. Ya no son simples supersticiones del vulgo, absurdas pero inofensivas, sino movimientos que atentan directamente las bases de la fe, y como cualquier otro acto herético, merecía castigos más severos. De nuevo, el diablo toma protagonismo, y la visión de los teólogos cristianos hace que la brujería se torne, poco a poco, en un culto satánico, con la escenografía y parafernalia propia de rituales blasfemos, donde las brujas, para obtener sus poderes, sacrificaban infantes en honor del demonio, retozaban con él y le besaban el ano. Se configura así la imagen de la bruja como adoradora de Lucifer, y la del Sabbat, también llamado conventículo, en España. Aún quedaban varios siglos para la aparición del término aquelarre, como una inversión malsana y paródica de la misa católica. Todo esto tiene su reflejo en la bula de 1326, Super Ilius Specula, mediante la cual Juan XXII exhortaba a la caza de brujas y brujos y otorgaba poderes a los inquisidores para proceder contra cualquier acusado de practicar magia. Queda ya patente cómo la creencia en las brujas estaba cambiando en Europa. Muy atrás quedaron las lamias y entidades fantasmagóricas, e incluso aquellas ilusiones diabólicas descritas en el Canon Episcopi. Las brujas son ahora discípulas directas de Satán, capaces de los crímenes más atroces, tal y como se aseveraría en el Consejo de Próceres del Valle de Aneu y sus tristemente célebres ordinacions. En 1424, las autoridades de esta comarca del actual Pirineo leridano se reunieron para discutir acerca de la creciente y honda preocupación en la región por las fechorías de las brujas. La creencia local, extensible a toda la comarca y muy similar a la imperante en Europa, identificaba a las brujas con mujeres mortales que acudían a un lugar indeterminado conocido como el Bosque de Viterna para renegar de Dios y asesinar niños en honor al diablo, que se les aparecía en forma de macho cabrío.
Estas maldades no podían quedar impunes, claro está, y las autoridades del Valle de Aneu acordaron castigarlas con la muerte en la hoguera y la confiscación de bienes. Resulta curioso que allí donde nació la bruja primigenia también se redactara la que se considera la primera ley civil contra la brujería escrita en Europa. Con ella, además, quedaron claras dos cosas. Primero, que la bruja era de carne y hueso y que por tanto se la podía perseguir, atrapar e incluso matar. Brujerías y hechicerías. Hagamos un alto en el camino y dejemos por un instante aquella Europa cubriéndose de sombras que aguardaba el estallido de la gran persecución de brujas. Estamos asistiendo al nacimiento de la brujería, un término confuso que iría englobando todo tipo de prácticas, desde el culto al diablo, la transformación en animales y el asesinato de niños, hasta la elaboración de venenos o las maldiciones y maleficios. Algunas de estas acciones acabarían relacionándose con la hechicería, un concepto de gran antigüedad, con el que acabará entremezclada hasta volverse a veces casi indistinguible. El investigador Juan Blázquez Miguel hace una certera definición de lo que serían las prácticas hechiceriles en España, al decir que la hechicería es una hija bastarda de la miseria, engendrada por el deseo y cuyo fin es conseguir por medios sobrenaturales lo que se anhela. Y es que ese anhelo, el de dominar lo mágico y lo arcano para usarlo en beneficio propio, es algo tan antiguo como la propia humanidad. En el mundo grecolatino, los hechiceros eran parte del día a día, y la magia benéfica se veía como algo común e incluso necesario. Y luego estaba la maligna, la cual se perseguía legalmente. Autores como Horacio en el siglo I a.C. o Apuleyo en el siglo II ya hablaban en su literatura de brujas capaces de transformarse en animales y asesinar niños, con cuyas vísceras realizaban sus espantosos hechizos. Describiendo a estos personajes, sin embargo, los autores pretendían poner de manifiesto las creencias ignorantes de la plebe, las verdaderas brujas y magos de la antigüedad, cuya presencia es inequívoca en Roma, se acercan mucho al concepto moderno de la hechicería, el de profesionales contratados para maldecir o envenenar a enemigos y personas poco queridas. Así lo demuestran numerosas inscripciones en lápidas, a menudo de niños, cuyas muertes prematuras solían asociarse a las artes de alguna hechicera perversa. Pero, en líneas generales, podemos resumir la hechicería histórica en la búsqueda mediante métodos mágicos de las tres necesidades universales: salud, dinero y amor. En el terreno de la salud, requeriríamos un libro entero para mencionar todas las prácticas y remedios medicinales, más o menos efectivos, asociados a la hechicería y curanderismo. Si hablamos de dinero, las había que afirmaban conocer sortilegios para hallar tesoros ocultos o triunfar siempre en el juego. Y en cuanto al amor, sus soluciones podían ir desde los clásicos filtros de enamoramiento hasta maleficios y venenos para turbar la razón del amante que se resistía o quitar de en medio a cónyuges no deseados y pretendientes rivales. Este último campo de acción, el de los amoríos, solía ser el más practicado por las hechiceras, lo cual sirve de base a algunas teorías que buscan explicar por qué, pese a existir conjuradores masculinos, el dominio de todo este mundo mágico era mayoritariamente femenino. En primer lugar, la clientela de los hechizos para encontrar o recuperar el amor estaría constituida en su mayor parte por mujeres, abandonadas, deshonradas, maltratadas por sus parejas o ansiosas por encontrar un marido o amante en sociedades donde estos vínculos con las figuras masculinas resultaban fundamentales. Del mismo modo, eran mujeres las que conocían con mayor profundidad los secretos del amor y el sexo, siendo las de mayor edad
las más experimentadas en dichos menesteres y a la vez las más despreciadas por la sociedad, que a menudo veía en su incapacidad para la reproducción algo digno del desprecio o la burla. Es así como la vejez se asocia con la imagen ya mencionada de la Celestina, prostituta o hechicera anciana y astuta. Añade la investigadora María Taussiet que funcionaran los conjuros o no, la principal función de la magia amorosa consistía en dar rienda suelta a la ansiedad, en proporcionar una salida a la desesperación y, sobre todo, en brindar un apoyo emocional entre los miembros de un mismo sexo ante los problemas irresolubles de comunicación experimentados con el opuesto. Por supuesto, entre los practicantes de estas hechicerías, fueran mujeres o varones, encontramos a personajes de toda calaña, desde pícaros y charlatanes hasta personas que verdaderamente creían en sus habilidades, bien fueran de supuesto carácter sobrenatural o basadas en principios activos del curanderismo. La gran mayoría, eso sí, no lo hacían por amor al arte y cobraban por sus servicios. Muchos autores han intentado también distinguir a la bruja de la hechicera según distintos parámetros, como el entorno en el que se encuentra o la aparición de un pacto explícito con el diablo, aunque también podríamos diferenciarlas por los intereses que mueven sus acciones. Mientras que la bruja satánica y producto de la persecución religiosa hace el mal por el mal o como servicio al diablo, el trabajo de la hechicera suele tener fines económicos y obedece a las pasiones humanas. Es por ello que, en efecto, las hechiceras suelen desenvolverse en entornos urbanos y con grandes núcleos poblacionales, donde el enorme número de habitantes las favorece a la hora de encontrar clientela. Y habían de buscarla con ahínco porque, y este sí es un rasgo que comparten las acusadas de brujería y hechicería, solían pertenecer a bajos estratos sociales y ser pobres, a menudo de solemnidad. Mendigas, viudas, prostitutas, los miembros más débiles y vulnerables que a menudo veían en la superstición y la magia, creyeran en ella o no, un modus vivendi, o al menos una vía de ingresos para paliar su miseria. Si bien las acusaciones contra las hechiceras solían venir por parte de clientes insatisfechos o presuntas víctimas de sus malas artes, todas las prácticas hechiceriles eran susceptibles de acabar en el saco de la brujería, y a pesar de que se consideraban delitos heréticos de distinto calado, hallamos en los procesos inquisitoriales acusaciones que mezclan los pactos diabólicos, asesinatos infantiles y vuelos nocturnos de las brujas con los venenos y conjuros de las hechiceras. Las brujas, en definitiva, se habían convertido en unos personajes de lo más polifacéticos, que tenían en común el miedo que inspiraban y la animadversión de los que las denunciaban en masa. A fin de cuentas, y en opinión de muchos jueces y religiosos, cualquier hecho sobrenatural que no pudiera atribuirse a Dios solo podía provenir del diablo, del infierno y de la pura maldad. Brujomanía y brujomaníacos. Durante el siglo XIV se terminaría de asentar en el imaginario europeo la imagen de la bruja anteriormente descrita, del mismo modo que un clavo se hunde en la tapa de un ataúd. Este proceso culminaría en 1484 con la bula Summis Desiderantes, un nuevo documento en el que el Papa Inocencio VIII daba cuenta de todos los crímenes asociados a las brujas y animaba vehementemente a su persecución. Consecuencia directa de esta bula es la publicación 2 años después del infame y célebre Malleus Maleficarum, obra redactada por 2 frailes dominicos que respondían a los nombres de Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Dicho libro,
muy difundido gracias a la reciente aparición de la imprenta, recoge docenas de historias sobre brujas y las ya citadas supersticiones y leyendas que en todo momento los autores dan por ciertas, así como consejos e instrucciones para su identificación, tortura, juicio y escarmiento. También constituye una muestra más de la identificación inequívoca de la bruja con la peor herejía, aquella que no solo reniega de Dios, sino que adora al diablo, y que además es principalmente practicada por mujeres. Esto se traduciría en mayor represión contra ellas, hasta el punto de que más del 75% de procesados por brujería en Europa eran de género femenino, un hecho facilitado por la misoginia inherente a varias doctrinas cristianas que fueron también abrazadas en el Maleus. La mujer es entendida como la contrapartida débil, voluble y traicionera del hombre, mucho más propicia a dejarse tentar por los ardides y encantos del diablo. El martillo de las brujas es, en fin, un catálogo de necedades radicales y peligrosas fabulaciones que acaba asegurando que las brujas existen, hasta el extremo de que oponerse a dicha afirmación constituye en sí mismo una herejía. Con todos estos condicionantes, tenemos el escenario perfecto para que dé comienzo uno de los episodios más oscuros de Europa, una serie de persecuciones y matanzas encarnizadas por parte de las autoridades civiles y religiosas que muchos han venido en llamar la caza de brujas o brujomanía europea. La tempestad se desata a mediados del siglo XV, cuando por toda Europa se comienza a encarcelar y asesinar personas acusándolas de abominables actos brujeriles que ya nos empiezan a sonar: adoración del demonio, infanticidios, destrucción de cosechas, asesinato del ganado. Ahorraremos los detalles de las ejecuciones y torturas practicadas a las supuestas brujas detenidas en los diversos países europeos, de entre los cuales se suele considerar a Alemania como el más sanguinario en cuanto al tormento y asesinatos de brujas se refiere, siendo sus autoridades animadas en tan sangrienta represión por los propios Lutero y Calvino. Es complicado establecer cifras definitivas al hablar de esta barbarie, aunque autores como Gustav Henningsen llegan a considerar una cantidad en torno a las 50.000 personas condenadas a muerte por brujería en Europa entre los siglos XV y XVIII. El porqué de semejante sinrazón ha dado pie a teorías para todos los gustos. Historiadores como Wolfgang Beringer apuntan a la pequeña edad del hielo que sufrió Europa entre los siglos XVI y XIX, la cual propició climas extremos y pérdidas de cosechas. Brian Levack, por su parte, lo considera una consecuencia de las abismales diferencias y choque entre el mundo urbano y el rural. También hay quien, como Norman Cohn, afirma que el gran culpable es la Iglesia en su lucha para acabar con las herejías, y en opiniones como las de Jules Michelet, que aboga por un punto de vista desde la guerra de clases, donde los aquelarres eran una mera acción reaccionaria contra el sistema señorial, las brujas fueron el chivo expiatorio perfecto de una sociedad fundamentalmente misógina. Sea como fuere, la represión europea contra las brujas, con sus matices, llegaría a su culmen en el siglo XVI y decaería a finales del XVII. Durante su apogeo, se alzaron voces críticas como la del jesuita Friedrich Spee, que reducía el asunto de la brujería a un problema de justicia pésimamente administrada. En la misma línea irían muchos otros autores y obras de corte ilustrado y racionalista, que desecharon radicalmente las malsanas fantasías del Maleus, la creencia en brujas y la realidad de los pactos diabólicos, al considerarlos meras supercherías que no tenían cabida en la sociedad moderna. Al fin, y pese a que en ocasiones el delito de brujería se siguió persiguiendo como algo más parecido al fraude y con penas menos severas, la bruja acabó siendo vista por las élites intelectuales como un personaje desfasado
más propio de las obras de teatro, las novelas románticas y las leyendas populares. ¿Y qué ocurrió en España? En contra de la creencia popular, la brujomanía no fue tan cruenta en España como en el resto del continente. De hecho, la mayor parte de los teólogos e ideólogos cristianos nacionales se mostraron escépticos ante las supuestas maldades de las brujas, que justificaban las escabechinas en otros países europeos. A principios del siglo XV, figuras como Lope de Barrientos negarían la naturaleza verdadera de los vuelos y sábats, al decir que estos eran fantasías inducidas por el diablo a las mujeres, muy en la línea establecida por el ya citado Canon Episcopi. Alonso de Madrigal, el Tostado, obispo de Ávila, iría más allá al afirmar que las satánicas reuniones de las brujas eran producto de las drogas. Opiniones similares compartirían muchos intelectuales de renombre en los siglos posteriores, como Alfonso de Espina, Martín de Arlés, Martín de Castañega, Pedro Ciruelo o Benito Jerónimo Feijó. Existieran o no las brujas, poco había de verdad en sus poderes maléficos, que podían ser reales en mayor o menor medida, pero nunca tan terribles como se aseguraba en otras partes del continente. Esto no quiere decir que en España no se ejecutase a personas acusadas de brujería. La creencia en grupos luciferinos y mujeres diabólicas era despreciada por los grandes pensadores, pero en vista de las ideas y noticias que llegaban desde Europa, aún había espacio para cierta duda. Fue inevitable que a finales del siglo XV, coincidiendo con el estallido de la brujomanía, la histeria por las brujas acabara extendiéndose por las distintas regiones ibéricas, produciendo linchamientos populares y condenas de muerte por parte de las autoridades a partir del siglo XVI, y muy especialmente en las comarcas pirenaicas catalanas, aragonesas y vasco-navarras. La década de 1520 se suele señalar como el inicio de los grandes procesos de brujería en estas últimas regiones. En el valle de Santisteban de Lerín, un magistrado navarro ordena identificar a los brujos catándolos en el ojo izquierdo, ya que se suponía que ahí era donde llevaban la marca del diablo. 2 años después, aparecen unos informes remitidos por un tal Avellaneda, personaje que traía de cabeza a estudiosos e historiadores. Hay quien discute su veracidad o autoría, pues tradicionalmente se señaló a este Avellaneda como un inquisidor, hasta que investigaciones recientes lo han identificado con un funcionariado de la corona navarra. En cualquier caso, nada tienen que envidiar los testimonios de Avellaneda a las páginas del Maleus, pues están repletos de episodios brujeriles fantásticos que el autor da por ciertos. En su viaje, Avellaneda afirma haber presenciado el vuelo de una bruja e identificado a cientos de estas en los valles del Roncal, Salazar, Aezcoa y Roncesvalles. Es complicado cotejar estos números con las cifras conocidas de acusados de brujería en la zona, pero lo cierto es que entre 1538 y 1539 se tiene constancia de que las autoridades navarras no daban abasto con estos delitos hasta el extremo de que sus cárceles acabaron llenas de supuestos brujos a la espera de ser juzgados. Y es que en la teoría, que no en la práctica, la justicia seglar o civil no debía condenar a los brujos. Estamos hablando de herejías, y quien se encargaba de juzgarlas era el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. Una aún más breve historia de la Inquisición española. Los orígenes de la Inquisición española se remontan al año 1478, momento en el que se funda en la ciudad de Sevilla. Con ella, los reyes católicos buscaban la unidad religiosa mediante la persecución de los marranos, es decir, los judíos falsamente conversos.
Este fue siempre su principal cometido, un organismo de control del pensamiento al servicio del Estado, que en las décadas siguientes se encargaría no solo de los judíos, sino de los conversos del Islam y los defensores del protestantismo, aplicando torturas y sin mostrar reparos a la hora de dictar sentencias de muerte. En general, la española resultaba muy similar a otras inquisiciones europeas en cuanto a métodos y fines, pero en el asunto de las brujas, la cosa fue bastante distinta. Del mismo modo que la mayor parte de la gente piensa en la Edad Media cuando hablamos de quema de brujas, ocurriendo la mayoría de ejecuciones en la Edad Moderna, se señala erróneamente a la Inquisición como principal exterminadora de estas mujeres en nuestro país. Hemos visto cómo muchos teólogos se mostraban cautos ante las exacerbadas afirmaciones sobre la realidad de los aquelarres que proponían el Maleus Maleficarum y sus defensores. Y lo mismo se podría decir de los inquisidores. Por regla general, los altos cargos del Santo Oficio eran hombres instruidos, que sin dudar de la existencia del demonio, seguían una línea de pensamiento más cercana al canon episcopi y dudaban que Dios permitiera a los diablos actuar a sus anchas con la ayuda de las brujas. Había excepciones, por supuesto, especialmente entre inquisidores algo más crédulos, destinados en los distintos tribunales provinciales. La jurisdicción inquisitorial española se dividía según distritos, hasta 14 distintos en el siglo XVI, los cuales debían remitir las sentencias más graves al tribunal o consejo de la Suprema Inquisición, encargado de revisarlas y revocar los castigos si los consideraba poco apropiados. Precisamente los miembros de la Suprema, como comúnmente se llamaba a este tribunal, se reunieron en 1529 en Granada para abordar el asunto de las epidemias de brujas, ya plenamente establecidas en el imaginario colectivo del país, mediante una asamblea que resultará fundamental en el devenir de los procesos brujeriles españoles. Hasta entonces, los inquisidores españoles habían actuado contra las brujas de forma similar a otros tribunales europeos, lo cual despertó ciertas críticas entre las propias filas del Santo Oficio. Sin embargo, en este encuentro no lograron dirimir si los poderes y reuniones de las brujas eran reales. Unos simpatizaban con la visión del canon episcopi, mientras que otros estaban influenciados por las consignas beligerantes del Maleus Maleficarum. En donde sí hubo consenso fue en que era la Inquisición quien debía ocuparse de los casos de brujería, dándole más importancia al delito de herejía en sí que al maleficio, y también en que los inquisidores deberían proceder con cautela ante tan delicadas acusaciones, sin poder en ningún caso prender o condenar a un sospechoso sin las correspondientes diligencias y averiguaciones previas. Todas estas instrucciones se mandaron por carta a los tribunales inquisitoriales de los diversos distritos. De esta forma, la Inquisición española, con un poder tan centralizado y organizado en todo el territorio estatal, común a sus homólogos mediterráneos, se aseguraba el control ante posibles linchamientos en un ambiente generalizado de histeria ante supuestas brujas y demonios. No sería la última vez en que tendrían que enviar misivas similares, eso sí. En 1583, y ante un nuevo rebrote brujeril en Navarra, la Suprema indica por carta al inquisidor Valdeolivas que un funcionario del Santo Oficio no debe ceder a la demanda popular de quemar brujas, sino proceder con tacto mediante investigaciones discretas. El mismísimo inquisidor general se encargará de recordar en 1555 a todos los funcionarios locales la importancia de actuar con cautela en procesos que involucren a las brujas, pues muchos jueces civiles siguen dejándose llevar por acusaciones falsas,
y añade que en adelante no podrán procesar a ningún presunto brujo o bruja sin que los testimonios pasen antes por manos de miembros de la Suprema. La diferencia de criterio entre este tribunal y algunos inquisidores de provincias, por no mencionar a las autoridades seglares, quedaría patente en las 9 intervenciones que la Suprema realizaría ante varias detenciones de brujas entre 1526 y 1596, y en las cuales no permitió que se ejecutase a una sola acusada. Entre las rebajas o supresiones de condena podríamos destacar a las 48 brujas burgalesas que se libraron de las llamas de la hoguera en 1576 tras las pesquisas de la Suprema, o las 34 de Navarra en 1576 también. Además, y en vista de la beligerancia de las autoridades civiles de esta última región, en 1595 la Suprema llegaría a prohibir que su tribunal arrestase allí a una sola bruja. Resulta imposible saber, eso sí, cuántos asesinatos, linchamientos y procesos civiles escaparon al control de la Suprema, o cuántas personas inocentes perecieron por mano de autoridades y jueces seglares, que a veces incluso contaban con el beneplácito de las autoridades religiosas del lugar. Pero si hablamos del Santo Oficio, solo hay que echar un vistazo a las cifras para constatar la escasa credibilidad que los inquisidores nacionales, al igual que los portugueses e italianos, daban al asunto de la brujería. Se estima que en los países mediterráneos se produjeron unos 20.000 procesos inquisitoriales relacionados con este asunto durante la Edad Moderna, en los cuales solo se ejecutó a un centenar de personas, 59 en España, 36 en Italia y 4 en Portugal. El gran error de Zugarramurdi. Hasta ahora, el juicio de los altos funcionarios inquisitoriales parece una demostración de cautela y buen juicio que nada tenía que ver con los acontecimientos que vivían muchos otros países del continente, sumidos en la histeria de la brujomanía. Pero aún queda un episodio oscuro y desconcertante que hizo correr ríos de tinta. Nos referimos al conocido como Proceso de Logroño, el más mediático caso de brujería ibérica, donde se juzgó a los famosos brujos y brujas de Zugarramurdi. Todo comienza en la región vasco-francesa de la Bourde, donde allá por 1609, un parlamentario de Burdeos llamado Pierre de Langres recibe la carta blanca para perseguir los delitos de brujería que tanto atemorizaban a los habitantes del lugar. Pronto sus multitudinarias ejecuciones provocaron que muchos habitantes de la zona cruzaran en masa la frontera en dirección a España, temiendo ser tachados de brujos y llevando consigo, sin pretenderlo, las imágenes de vuelos, infanticidios y aquelarres que Langres y los suyos habían sembrado en sus cabezas. De este modo, pronto empiezan a surgir historias fantasiosas en Zugarramurdi y Urdax, pueblos cercanos al país vecino, donde los lugareños acaban acusándose los unos a los otros de ser brujos. Tal es la magnitud del asunto que el Tribunal Inquisitorial de Logroño interviene mandando al inquisidor Juan del Valle Alvarado a investigar sobre el terreno, donde termina convencido de la existencia de una supuesta secta extendida desde el Baztán, en el norte navarro, hasta la bahía de Vizcaya, que rendía culto al diablo, sacrificaba niños y emponzoñaba los cultivos. Incluso hay quien le señala como creador de la palabra aquelarre, prado del macho cabrío, para referirse a las reuniones de brujas. Comienza así un proceso que culminaría en el año 1610, cuando tras cientos de testimonios e indagaciones, se daría por probado que en la zona de Zugarramurdi hubo brujas y se dictaría sentencia contra 39 personas, 11 de las cuales serían condenadas a muerte.
Sin embargo, uno de los inquisidores que instruyó el caso, llamado Alonso de Salazar y Frías, no acabó muy convencido con semejante resolución. Tales eran sus dudas que, comisionado por la Suprema, recorrió durante 8 meses los pueblos donde habían surgido las acusaciones, volviendo a examinar a centenares de testigos y comprobando mediante métodos empíricos que las narraciones sobre maleficios y diablos resultaban tan absurdas como imposibles. Salazar remitiría los informes con dichas conclusiones a sus superiores en 1612, señalando que en aquel clima de absoluta histeria colectiva, la justicia inquisitorial había fallado estrepitosamente. Hubo coacciones a los testigos, no se admitieron revocaciones de testimonios e incluso se prosiguió con la instrucción del caso, a pesar de que algunos acusadores se jactaban de haber dado declaraciones falsas. Decadencia de los procesos brujeriles. La investigación de Salazar logró que la Inquisición española recuperara la cautela que le había caracterizado hasta el auto de fe de Logroño. En 1614 se suspendieron todas las causas pendientes del complicado asunto Zugarramurdi, y en 1617 el propio Salazar fue elegido para redactar la instrucción que han de guardar los comisarios del Santo Oficio en las declaraciones y testificaciones que recibieren tocantes al crimen de brujería. Con ella, y hasta su disolución en 1834, la Inquisición se mostró muy escéptica ante los procesos contra brujas y hechiceras, considerándolos como asuntos de poca importancia. A quienes eran condenados por estos delitos se les reprendía de forma leve, siendo los casos más graves castigados con azotes o destierro. Esto no excluye, eso sí, que algunos acusados, aunque luego fueran declarados inocentes, sufrieran en sus carnes el encierro y el tormento inquisitorial. Así, y con algunos rebrotes de histeria brujeril de los que se dará cuenta a lo largo de esta historia, la persecución de las brujas en España entró en fase de decadencia. Cualquier intento por parte de autoridades civiles o inquisidores de provincia a la hora de castigar a los acusados de brujería eran generalmente frustrados por la intervención de la Suprema, que revisaba caso a caso y solía revocar las penas más severas. La brujería deja de ser algo inquietante para convertirse de nuevo en asuntos de escaso interés para el Santo Oficio, más preocupados por los tribunales civiles que impartían justicia contra las brujas por su cuenta. Tras las primeras décadas del XVII, la persecución institucional contra las supuestas servidoras de Satán terminó casi por completo en España. No ocurre lo mismo con los delitos de hechicería. La Inquisición del siglo XVIII, ya en decadencia, y con trabajadores mucho menos formados que en siglos anteriores, siguió persiguiéndolos con mayor o menor fervor, según la zona, en vista de sus cada vez menores funciones ante la ausencia de judíos, protestantes u otros herejes. En cualquier caso, repetimos, las condenas a muerte por estos delitos desaparecieron y sus castigos no fueron muy graves, a diferencia de las de países europeos como Francia, Escocia o Alemania, donde sus autoridades continuaron ejecutando a supuestas brujas hasta las últimas décadas del XVIII. En este mismo siglo, el padre Benito Jerónimo Feijó resumiría a la perfección la realidad de los juicios contra brujas al decir: «Hubo en los tiempos y territorios en que reinó esta plaga mucha credulidad en los que recibían las informaciones, mucha necedad en los delatores y testigos, mucha fatuidad en los mismos que eran tratados como delincuentes. Los delatores y los testigos eran, por lo común, gente rústica, entre la cual,
como se ve en todas partes, es comunísimo atribuir a la hechicería 1000 cosas, que en ninguna manera exceden las facultades de la naturaleza o del arte. El nimio ardor de los procedimientos y frecuencia de los suplicios trastornaba el seso de muchos miserables, de modo que luego que se veían acusados, buenamente creían que eran brujos o hechiceros, y creían y confesaban los hechos que les eran imputados, aunque enteramente falsos. Este es efecto natural del demasiado terror, que desquicia el cerebro de ánimos muy apocados. Algunos jueces eran poco menos crédulos que los delatores y delatados, y si fuesen del mismo carácter los de hoy habría tantos hechiceros como en otros tiempos. Y nosotros, ante estas palabras, poco más tenemos que añadir. La bruja folclórica y los cuentos populares. Las brujas desaparecieron de los procesos judiciales, sí, pero aún queda un lugar donde es posible hallarlas en gran cantidad: el de las leyendas, y especialmente aquellas presentes en el norte peninsular. En el sur, donde predominó la imagen de la hechicera, también es posible hallar creencias sobre brujas, aunque en menor medida y siempre evocando al imaginario norteño. Nos referimos a narraciones que pueden ser simples fábulas, tomadas por pura ficción, o historias que en determinados pueblos algunos aún toman por ciertas o como hechos verdaderos ocurridos años atrás y pasados de generación en generación. Sirva como ejemplo el conocidísimo relato sobre un animal, generalmente un gato negro, que molesta a una familia o ataca al ganado durante varias noches consecutivas hasta que uno de los habitantes de la casa le hiere, frecuentemente con un hierro al rojo. Al día siguiente, una vecina del pueblo con fama de bruja aparece exhibiendo una quemadura o herida idéntica a la infligida al animal intruso. A este tropo de la transformación animal, los relatos orales suelen añadir otros elementos propios de la mitología popular, provenientes a veces de aquella bruja primigenia y pirenaica que se colaba en las casas de noche para provocar pesadillas, pero también características más propias de la brujería satánica, popularizada durante las persecuciones modernas: aquelarres con el diablo, ungüentos voladores, asesinato de niños, mal de ojo, destrucción de las cosechas, etc. En cualquier caso, y aunque hay muchas fábulas que dan muestra de estos comportamientos terribles, las brujas folclóricas suelen ser en su mayoría más inofensivas, limitándose a veces a realizar meras travesuras, como beberse el vino de las bodegas o asustar a los caminantes nocturnos. Y en muchos otros casos los propios cuentos dan las claves para vencerlas o advierten de sus debilidades. Son multitud los lugares donde se habla de aquel vecino que muchos años atrás encontró a una mujer en mitad del camino, semioculta entre unos matojos y completamente desnuda. Era una bruja a la que la salida del sol había sorprendido mientras volvía volando del aquelarre y que al contacto con la luz del amanecer
había perdido sus poderes nocturnos y caído a tierra. Otros cuentos repetidos hasta la saciedad por España advierten de que muchas brujas, con afán de disimular su verdadera naturaleza, acudían a misa los domingos. Para descubrirlas solo había que dejar el misal abierto, pues de esta manera quedaban atrapadas en la iglesia hasta que alguien cerrara el libro sagrado. Igualmente es creencia general en muchas villas que la bruja no se hace, sino que nace, bien sea una niña que viene al mundo con una cruz grabada en el paladar, aquella que llora y habla antes de nacer, o la última hija de una mujer que haya parido a 7 hembras sin hijo varón de por medio. El destino que llevaría a la niña por el camino de la mano izquierda podía evitarse si la embarazada, al detectar alguna señal extraña, lo contaba todo el pueblo. Pero también señalan las fábulas que es posible para una bruja moribunda legar sus poderes a una discípula, un traspaso de la herencia mágica que suele sellarse con un apretón de manos o con la entrega de algún objeto concreto, generalmente una prenda de ropa o un alfiletero, anillo o bastón, donde puede habitar el demonio familiar de la bruja. Afirman algunos que mientras ésta no transmita sus poderes es incapaz de morir. Y no son raros los relatos que explican cómo el más avispado de los presentes tiende el mango de una escoba a la moribunda y que ésta, al tocarlo, expira al fin. Pero no acaba ahí la cosa, porque el objeto, por su parte, comienza a bailar solo para horror de los que asistían a la agonía de la vieja. Conviene observar aquí que en los cuentos mencionados la bruja ya está completamente humanizada, siendo una vecina más de la aldea que suele dedicarse a hacer la vida imposible al resto. Pero también los hay donde, como decíamos, la bruja recuerda más a las crueles e inhumanas entidades nocturnas, aquellas capaces de colarse en cualquier casa con oscuras intenciones, seres que nadie sabe de dónde vienen ni qué propósitos los mueven, y que a veces recuerdan más a los diablillos, las hadas o los seres feéricos, especialmente en aquellos relatos que hablan de su tendencia a reunirse alrededor de fuentes y lavar su ropa en los ríos. Y es que, al igual que todos estos seres mitológicos, también pueden mostrarse moralmente ambiguas. Valga como ejemplo el que quizá es uno de los cuentos más extendidos por España y Europa, y que sirve de broche para cerrar este apartado. Dice así: esto era un jorobado que iba una noche por el bosque cuando, de pronto, oyó unas extrañas melodías y voces a un lado del camino. Se acercó a ver y descubrió que eran las brujas danzando al tiempo que cantaban una y otra vez la misma frase: lunes, martes y miércoles 3, lunes, martes y miércoles 3. A lo que el jorobado, apiadándose de ellas al verlas atrapadas en aquella estrofa interminable, completó cantando al son de la melodía: jueves, viernes y sábado 6. Las brujas se detuvieron en seco, reparando en el intruso, y ya iba a echar a correr el jorobado cuando, muy contentas ellas, le agradecieron que al fin, tras tantos años, alguien hubiera concluido su cantar. Como recompensa, se ofrecieron a cumplirle cualquier deseo, y el jorobado pidió que le quitaran la joroba. Dicho y hecho. A la mañana siguiente volvió al pueblo irreconocible, sin chepa y haciendo gala de una figura de lo más gallarda. Pero por allí también había otro jorobado, quien al enterarse de la aventura de su vecino, decidió probar la misma suerte. Así que fue al bosque a medianoche, y allí encontró a las brujas bailando y cantando,
lunes, martes y miércoles 3, jueves, viernes y sábado 6. Y el jorobado exclamó: «Y domingo 7». Esta vez las brujas se pusieron hechas una furia. El domingo era el día del Señor y nadie debía mentarlo en su presencia. Poco tardaron en apresar al jorobado y en lugar de concederle un deseo, le pusieron la joroba que le habían quitado al otro. Y así, el pobre jorobado volvió al pueblo cabizbajo y con 2 jorobas. Y todos se rieron de él. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y con este viejo relato también acaba esta breve pero necesaria introducción. Una vez leída y lejos de haber aclarado cualquier duda sobre las brujas, quizás solo hayamos conseguido crear nuevas incógnitas. También puede que tras leer el libro al completo y planear sobre las diversas brujerías y hechicerías españolas, esos interrogantes se multipliquen de nuevo. Solo nos queda remitirnos al apartado bibliográfico, donde a buen seguro el lector encontrará algún título con el que ampliar información, no sin antes advertir que las brujas aún son capaces de ejercer en nosotros un extraño influjo, una suerte de hechizo que nos incita a sumirnos entre legajos polvorientos, a rescatar viejas leyendas y a leer, investigar y descubrir sus historias, a menudo sórdidas y trágicas, pero siempre fascinantes. Sirva el viaje que nuestro misterioso autor propone a continuación como un vistazo, fugaz pero fascinante, del complejo mundo de las brujas españolas, un universo nocturno y atrayente que, como sus inquietantes moradores, parece estar más lejos de donde realmente se encuentra.